Buenas tardes, mi nombre es Dalia Ordóñez González, con matrícula es 19-11-000445, fecha 16/05 del 2023. ¿Qué es hematopoiesis? Es la producción de células sanguíneas a partir de un precursor celular común e indiferenciado, conocido como célula madre, donde se encuentra el tejido hematopoyético. Este tejido está presente en el vaso, ganglios linfáticos, timo y fundamentalmente en la médula ósea roja, conocido como el centro hematopoyético más importante del organismo. ¿Cuáles son las dos líneas que componen el sistema hematopoyético? Mieloide. Se encuentra en las trabéculas del tejido óseo esponjoso, formado por fibras reticulares y gran cantidad de células madre precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Linfoide. En este se hace la diferencia de linfocitos, se localizan en los ganglios, timo, vaso y amígdalas. ¿Qué son la eritropoiesis, trombopoiesis, granulopoiesis, monopoiesis? Eritropoiesis, proceso generativo de eritrocitos. Trombopoiesis, importa el proceso que termine la formación de las plaquetas de la sangre. Granulopoiesis, proceso que permite la generación de granulocitos poliformonucleorases de la sangre. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Monopoiesis, formación de monocitos. ¿Qué es el plasma sanguíneo? ¿Cuál es su composición, su osmolaridad y su pH? El plasma sanguíneo es el flujo extracelular de la sangre. Comprende el 55% del volumen total. Es de un color ambarino claro, con pH ligeramente alcalino, 7.3 a 7.4. El plasma sanguíneo está constituido por sustancias inorgánicas y orgánicas. ¿Qué son los eritrocitos? También conocidos como glóbulos rojos o hematíes, son las células más numerosas de la sangre. Su principal función es transportar oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos, mediante una proteína que se encuentra en su interior llamada hemoglobina. Asimismo, contribuyen al transporte de dióxido de carbono y regulación del equilibrio ácido-base. ¿Qué son los leucocitos? ¿Cómo se clasifican y cuál es la función de cada uno? Conocidos como glóbulos blancos, se encargan de defender el organismo contra el ataque de bacterias, virus, parásitos y hongos, llevando a cabo las siguientes acciones. Se encargan de la respuesta inmunitaria, protegiendo al organismo de microorganismos que causan enfermedades, identifican y destruyen células cancerígenas, participan en respuesta inflamatoria y curación de heridas. ¿Qué son las plaquetas y cuál es su función? Las plaquetas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. Momento 2. ¿Qué es la anemia? Es un padecimiento que se caracteriza por número de eritrocitos circulantes o nivel de hemoglobina bajos o ambos, siendo una manifestación de un proceso patológico o alteración de la función corporal. ¿Qué es la hemoglobina? Proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. ¿Cuáles son los valores normales para hombre y mujer? Hombres de 13.8 a 17.2 gramos por decilitro. En mujer de 12 a 1
a 15.1 gramos por decilitro. ¿Cuáles son las tres causas principales que generan pérdida eritrocita y anemia? Pérdida de sangre, hemorragia, falta de producción de glóbulos rojos y mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Principales tipos de anemia que se pueden encontrar. Tipo genético, anemia de célula falciformes. La anemia drepanocítica hace que los glóbulos rojos se endurezcan, se vuelvan pegajosos y tengan forma de hoz o de letra C. Anemia talasemia. Se caracteriza por una cantidad inferior a la forma de las proteínas encargadas de transportar oxígeno, hemoglobina y de glóbulos rojos. Anemia esferocitosis. Desorden hemolítico familiar con una marca heterogeneidad clínica, caracterizada por alteraciones de las proteínas de la membrana eritrocitaria. Tipo físico, trauma, quemaduras o congelación. Tipo crónico o maligno, nefropenia, enfermedad del hígado, infecciones crónicas. ¿Cuáles son las cuatro principales causas de origen nutricional que producen anemia? Deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, inanición y desnutrición generalizada. Momento 3. ¿Qué es la anemia porropénica y cuáles son las tres etapas para que se presente? Afección caracterizada por la falta de hierro en el cuerpo. Fase inicial, los depósitos de hierro se agotan. Existe una disminución en la concentración de ferritina en plasma por debajo de 12. Aumenta la obstrucción de hierro al alimentarlo y otros compuestos de hierro y los valores de saturación de transferencia no se modifican. La siguiente etapa consiste en una disminución del hierro sérico, pero se evidencia de anemia, alteración en la eritropoyesis o deficiencia eritropoyética y disminución del hierro transportado por la transferencia en las plasma hacia la médula ósea. Por último, disminuye la síntesis de hemoglobina y así surge una anemia franca denominada anemia ferropénica. ¿Cuáles son los grupos más susceptibles para que pueden presentar anemia ferropénica en países desarrollados? Los niños prematuros, lactantes, preescolares, adolescentes y mujeres embarazadas son particularmente susceptibles. ¿Cuáles son las causas de anemia ferropénica en países desarrollados? Se debe a deficiencias nutricionales a las cuales se asocian las pérdidas crónicas de sangre debidas a las infecciones parasitarias y a la malaria. Menciona 5 complicaciones asociadas a ese tipo de anemia: trastornos en el desarrollo y alteraciones de la conducta, disminución de la capacidad y rendimiento físico, laboral y deportivo. En la mujer embarazada se duplica o triplica el riesgo de parto prematuro. En el neonato con bajo peso al nacer. En pacientes mayores su prevalencia aumenta con la edad y afecta a la calidad de vida, a la función cognitiva y física, y es condición de comorbilidad que afecta a otras enfermedades. ¿Qué tipos de hierro son los encontrados en los alimentos y cuáles son sus fuentes? El hierro presente en los alimentos puede ser hemínico y no hemínico. El hierro hemínico se encuentra incorporado en los grupos hemo de la hemoglobina y mioglobina, que se absorbe bien por el organismo. Está presente en alimentos de origen animal, pollo, pescado, carnes rojas. La mayor parte del hierro de los alimentos es no hemínico, en forma de sales de hierro, y está presente en alimentos de origen vegetal, lentejas, espinacas, berro, brócoli. Momento 4. ¿Qué es la anemia megaloblástica y cuáles son los cambios fisiopatológicos en las células sanguíneas? La anemia megaloblástica es debida a un trastorno en la maduración de los precursores eritroides y mieloides, que da lugar a una hematopoiesis ineficaz como consecuencia de la síntesis defectuosa del ADN.
Esta alteración se presenta en las tres líneas celulares de la médula ósea: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, así como las células no hematopoyéticas con elevado recomendado celular, piel, mucosa, epitelio gastrointestinal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anemia megaloblástica? Déficit de la vitamina B12 y o de ácido fólico, déficit en estos micronutrientes que se producen principalmente por una ingesta inadecuada, defectos a la absorción, incremento de los requerimientos y uso de fármacos. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los trastornos fisiopatológicos que se producen en la deficiencia de vitamina B12? El organismo humano no es capaz de sintetizar la vitamina B12 y, por tanto, debe ser aportado por medio de la dieta: carnes, leche y derivados, huevos, pescados. ¿Cuáles son los trastornos fisiopatológicos que se producen en la deficiencia de ácido fólico? La deficiencia se puede producir en unos 4 meses cuando hay carencia en el aporte. Una parte del ácido fólico consumido con la dieta es destruido en el proceso de cocción de los alimentos, y otra parte no puede ser absorbido debido a la formación de conjugados polares muy estables en el ácido glutámico, por lo que se absorbe menos del 50% del ácido fólico en los alimentos.